Hola, benvinguts, benvingudes, bienvenidos a la jornada Ser Forrer. Es un placer y es un honor para nosotros poder hacer este encuentro que hacía tiempo que queríamos hacer y bueno, pues con la excusa, ¿no? de poder hablar de lo que es salud mental en enfermedades raras, pues hemos organizado esta pequeña jornada para que al final podamos dar voz tanto a pacientes y familiares cuidadores como también a las asociaciones y bueno, y explicar un poco la importancia de la salud mental, ¿no? De la atención, una atención integral en enfermedades raras. Entonces, bueno, pues la agenda para hoy, sí, vamos a ver si lo hago bien. Tenemos la agenda, bueno, no sé si la hemos pasado. Sí, estoy pasando. Bueno, no importa. En primer lugar, tendremos la bienvenida por parte de Begoña Nafría y de Antonio Cabrera. Begoña es la coordinadora del área de Patient Engagement, o sea, de involucración del paciente en investigación de aquí del hospital y también la coordinadora de la plataforma Ser Forrer, del proyecto. Y Antonio Cabrera es representante, está aquí como representante de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras, y a la vez es presidente de una asociación llamada HIPOFAM. Entonces, bueno, pues agradecerle la presencia hoy aquí y bueno, ellos os explicarán también pues el por qué, ¿no? El por qué está FEDER aquí con nosotros hoy. Y luego damos paso a las intervenciones de Laura González, que es la investigadora principal de un estudio que hoy vamos a presentar algunas primeras conclusiones y además es psicóloga clínica de aquí del hospital y explicará pues un poco con la perspectiva, ¿no? de la perspectiva pediátrica, pues cuál es esta necesidad de atención psicológica en enfermedad rara. Lo mismo va a hacer Mireia Llopart desde la visión de adultos. Mireia es psicóloga de FEDER y bueno, pues luego nos explicará también cómo desde FEDER se hace esta atención a los pacientes. Después Laura continuará con esta presentación de unos datos un poco pues, concluyentes, ¿no? De un estudio que hemos estado haciendo en el último año y medio en la plataforma Ser Forrer. Ya os explicaremos también más en detalle y finalmente tendremos una mesa redonda con 3 testimoniales que nos acompañan hoy y a quien agradezco mucho su participación, que nos darán pues, su punto de vista como paciente, como cuidador y también pues, como miembros de sociedades o de asociaciones de pacientes. Pues sin alargarme más, doy paso a Begoña y a Antonio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer daros la bienvenida en esta casa, en esta organización. Seguramente, ¿no? Muchos de los que estáis aquí pues tenéis algún tipo de vinculación con la institución, otros no. Yo creo que sí que es relevante poner un poco en contexto el porqué de este estudio y el porqué en esta organización. Los que conocéis la casa ya sabéis, ¿no? Que para San Joan de Déu el paciente y la familia están en el centro de todo lo que hacemos y especialmente, ¿no? En enfermedades raras y en investigación tenemos, ¿no? Un modelo y un abordaje de escuchar a las familias y de hacer investigación con las familias. Y este es precisamente, ¿no? El origen y el motivo, ¿no? de la existencia de la plataforma Share4Rare, que nos permite poder recoger información, datos y experiencia de pacientes adultos y de cuidadores ¿no? de niños que sufren alguna enfermedad minoritaria para hacer investigación en determinados ámbitos que son de mucho interés, pero sobre los cuales posiblemente nosotros como institución sanitaria no tenemos esa información, ¿no? En nuestros registros y en nuestros sistemas ¿no? electrónicos de recogida de datos. Dicho esto, cuando nos sentamos ahora pues un año y pico con FEDER para ver qué más podíamos hacer a nivel de investigación no ligada a una patología en concreto, porque bueno, ya sabéis que hay centenares de enfermedades raras y por desgracia no se puede hacer investigación en todas con este modelo. Pensamos que una de las áreas a trabajar y a abordar es el ámbito que nosotros llamamos internamente. Yo creo que cuando lo explique lo entenderéis también perfectamente, aunque sea terminología nuestra del equipo de trabajo, que es un abordaje transversal de las necesidades que tienen las personas y las familias que tienen una enfermedad minoritaria. Y allí surgieron diferentes áreas de trabajo. Una de ellas es el motivo de esta sesión de hoy, es la necesidad
el acceso y el nivel de satisfacción de lo que es la terapia en psicología. Un tratamiento igual que no, un tratamiento farmacológico u otros que pueda haber, sobre el cual nosotros teníamos cierta preocupación de ver realmente, ¿no?, si se le daba el mismo valor, si había, ¿no?, el mismo nivel de acceso, cuáles eran las dificultades, y también yo creo de aflorar un poco el rol que las organizaciones de pacientes están haciendo en muchos casos de suplir a veces donde no llega, ¿no?, el propio sistema. Este fue uno de los primeros ¿no?, temas que surgió, y de ahí, ¿no?, el diseño del estudio que esta tarde os explicará la doctora Laura González. Pero surgieron otros proyectos y uno de ellos está activo y más tarde os lo explicaremos, pero que es con un abordaje muy similar, pero en este caso en el acceso a fisioterapia, porque es otra necesidad en muchos casos relevante para muchas patologías, y no son tratamientos igual que el tratamiento en psicología que ¿no?, se marquen en periodos de tiempo muy concretos, ¿no? Llegas a un determinado pues, nivel de salud y ya está, y no es necesario. Muchas veces son tratamientos que requieren una continuidad. Y yo creo que es, ¿no?, para nosotros importante que nos preocupemos realmente de cómo lo estamos haciendo y si se puede mejorar. Dicho esto, para nosotros el mejor compañero de viaje ¿no?, de este proyecto, de muchas otras iniciativas que hacemos, no solo en Share4Rare, sino a nivel de la institución, era FEDER, porque al final FEDER es ¿no?, la federación que representa al colectivo de asociaciones de pacientes en España. Por tanto, en ese viaje, ¿no?, que iniciamos, pusimos sobre la mesa, ¿no?, esta primera colaboración, y por eso, ¿no?, hoy estamos aquí con Antonio, que aparte de colaborar en este proyecto, colabora con muchas otras cosas más, una persona súper comprometida, y como os podéis imaginar, aparte ¿no?, de representar a FEDER, representa una organización y tiene un vínculo personal. Yo, más que nada, poner un poco en contexto, deciros que ¿no?, el objetivo y la misión de lo que hacemos es siempre el paciente y la familia, y que ¿no?, hay el ánimo y las ganas de que esto pueda mejorarse entre todos, y que ¿no?, tenemos que empezar con vosotros para identificar áreas de mejora, y a partir de aquí caminar con los diferentes ¿no?, agentes que se requiera para poner en valor, ¿no?, estas áreas que requieren de cierta atención. Deseo que la jornada sea de vuestro interés, y nada, le cedo la palabra a Antonio para que también os pueda dar la bienvenida. Gracias, Begoña. Pues nada, bienvenidos a todos, y bueno, siempre intento dar el punto de vista de los pacientes, que ese es mi papel aquí hoy. Es un placer y un honor pues poder representar a la Federación Española de Enfermedades Raras, y al final es la voz de todos nosotros, ¿no? Todas las personas que convivimos con una enfermedad rara o con un familiar con una enfermedad rara, que es mi caso, ¿no? La salud mental es algo fundamental para todos en la vida en general, pero muy vinculado a las enfermedades raras. Eso que os voy a contar, que no sepáis, ¿verdad? Es algo que está íntimamente ligado. ¿De qué sirve curar? Siempre nos centramos mucho en el curar la enfermedad, pero lamentablemente, como todos sabéis, la mayoría de las enfermedades raras a día de hoy no tienen cura, con lo cual, importantísimo, mientras no tenga una cura, por lo menos cuidarlo lo mejor posible, acompañar a esa persona. Esa necesidad es algo, yo creo, que de sentido común y súper fundamental, el poder acompañar a la persona y poderle apoyar para superar algo que de todos he sabido que no es algo de buen gusto. Nadie quisiéramos tener una enfermedad rara, pero si hay que convivir con ella, pues habrá que llevarla de la mejor manera posible. Enfermedades raras tienen, como vosotros sabéis, muchísimos aspectos vinculados con la salud mental o que inciden en la salud mental, como puede ser el momento del diagnóstico, desde antes del diagnóstico, ¿no? De cuando empiezas a deambular buscando qué nombre tendrá, qué es lo que te pasa, y te empiezan a tratar, pues a veces con más suerte y te diagnostican pronto, otras veces pues te tratan como que se queja de nada, o esta que está un poco de allá, ¿no? Un poco loca, no quería decirlo porque no es la palabra de decir hoy aquí en salud mental, pero la verdad esto lo hemos oído todos, ¿no? Y este deambular ahí empieza muchas veces ya la necesidad de un tratamiento, un apoyo psicológico, claro, difícil si todavía no tienes un diagnóstico, si todavía no sabes qué te pasa, ¿no? Pero tienes una necesidad. Llega el diagnóstico, empieza el duelo de aceptarlo, de asimilar que tienes esta enfermedad, empezar a buscar información, que esa información muchas veces no te da noticias que tú buscas, que es que tenga una cura, que la mayoría de las veces lamentablemente no es así. Sigue habiendo una necesidad de apoyo salud mental, porque asimilar todo eso no es nada fácil, y todos los que estamos aquí creo que lo sabemos en primera persona. Viene el cuidado, no solamente muchas veces aquí estamos en un hospital pediátrico, en un símbolo de la pediatría como es el Hospital Sant Joan de Déu, no solamente el cuidado de los niños, de los primeros afectados por la patología, sino cuando son hijos, de los padres, de los cuidadores, de los hermanos.
muchas veces olvidados, ¿no? Que son el hermano que no tiene la enfermedad y que queda como relegado a un segundo término y que muchas veces nadie se acuerda de él, pero que muchas veces también tiene un apoyo de salud mental, ¿no? Son muchísimos detalles, ¿no? Cuando hay un desenlace o un agravamiento de la enfermedad, vuelta a tener otra vez otro duelo, otra asimilación. O sea, creo que realmente las enfermedades raras, la mayoría, por no decir todas, tienen una necesidad de apoyo psicológico durante toda la vida, durante todo el proceso de desarrollo de la enfermedad, con altibajos, con momentos, dependiendo de cada patología, con momentos en que puedes necesitar más apoyo, menos momentos que vas a tener un mejor bienestar, salud mental, otros en los que no, que va a estar por los suelos. O sea, yo creo que el acompañamiento es súper fundamental y es muy necesario que esto se incluya en las prestaciones sanitarias, que se acompañe a las personas como igual que te prescribe, que vas al médico y que te diagnostica, que te da el medicamento, tenía que recetarte la psicóloga o el psicólogo, ¿no? Es que yo creo que debe ser algo de base, ¿no? Y que lamentablemente pues todos sabemos que no hay recursos suficientes, pero que tenemos que hacer todo lo posible porque esto se incremente, porque es muy, muy necesario. En FEDER recogemos en el servicio de atención psicológica, donde llaman muchísimas personas, de toda España, llamando, preguntando, bueno, buscando información y también donde se asesoran psicológicamente y se trata a personas como Mireia está atendiendo a personas directamente. Se recogen los datos, entonces aquí me han apuntado un dato, yo no me lo sé de memoria ni mucho menos, pero para eso tengo los Fede que me lo apunta. En el primer semestre de 2025, el 60,2% de las personas atendidas presentaron criterios de vulnerabilidad. O sea que el 60% realmente tiene una vulnerabilidad y una necesidad, ¿no? Y el 75% de las personas atendidas mostraron una mejora significativa en su bienestar emocional después del acompañamiento psicológico ofrecido. O sea, ¿qué quiere decir? Si el 75, tres cuartas partes considera que han mejorado y que le ha servido el apoyo psicológico, pues creo que es algo a tener en cuenta y que demuestra que realmente es necesario. Ahora lo hablaba con Laura. Yo creo que muchas veces hemos oído todos decir, psicólogo no vale para nada. Eso lo hemos oído todos decir, lamentablemente. Y es una persona que creo en la ciencia. Y creo que la psicología es una ciencia y que es muy necesaria. Y hay que también poner en valor cuando sirve. Estos datos vienen a demostrar eso, que las personas se sienten mejor. O sea que no es automático, no hay varitas mágicas, no hay nada. Se hace falta un tiempo, un trabajo, una confianza. Esto no es automático. Y a veces encontrar a la persona adecuada también. Pero yo he vivido en mi propia familia y ahora es lo que comentaba con Laura hace poquito, uno de mis hijos, que no es una enfermedad minoritaria, pero bueno, fue tratado, fue diagnosticado a tiempo y afortunadamente pues ha sido la noche y el día. Mi hijo está en una situación estupenda y el trabajo y el mérito ha sido el trabajo psicológico, del acompañamiento, de lo que nos ha inculcado los padres también para cómo saber atender esa enfermedad. Esto es fundamental. Entonces yo creo que la salud mental y el trabajo de la psicología que ponerlo en valor porque es muy, muy importante y en enfermedades raras que abarca todos los ámbitos posibles, porque sabemos lo variopintas que pueden llegar a ser, yo creo que es más que necesario y más que justificable y tenemos que trabajar todos porque esto se incluya cada vez más. Nada más. Damos paso a la jornada. Yo solo dos apuntes logísticos. Uno de ellos es el agradecimiento a las personas que nos están siguiendo online, que hay cerca de 70 personas que nos están siguiendo no solo desde España, sino también desde Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y del Reino Unido. Darles las gracias porque evidentemente no han podido estar aquí, pero hemos puesto los medios para que lo puedan también seguir, porque esto no tiene fronteras ni tiene país. Y luego, por otro lado, comentaros que os han dado las compañeras junto con el tarjetón del programa unos posits, estas etiquetas removibles de enganchar, porque nos gustaría que cuando salierais de la sala hay un póster justo en la pared de salida enganchado con dos preguntas. Nos gustaría recoger, si durante la sesión las podéis pensar un poquito, información sobre aquellas barreras que vosotros pensáis se dan para el acceso al apoyo en psicología y después pensar temas o ámbitos dentro de la salud mental que consideráis requieran poder ser explorados. Seguro que algunos de vosotros habéis participado en el estudio y sabéis sobre los temas que hemos tratado. Aquellos que no hayáis participado en el estudio, confiamos que con la presentación, ¿no?, de nuestra investigadora principal podáis ver que hemos abordado y si echáis algo en falta, que lo anotéis en este post-it y lo dejéis enganchado cuando salgáis. Pues nada, sin más preámbulos, seguimos adelante con la agenda. Muchas gracias.
Bien, pues muchas gracias. Yo solamente quería explicaros muy brevemente, sin coger tiempo de las otras presentaciones, bueno, pues un poco qué es lo que hacemos desde Ser4Rare. Si conocéis la plataforma, sabréis que, bueno, pues que el foco de Ser4Rare es la investigación en enfermedades raras y que la investigación que proponemos desde la plataforma es aquella que se basa en datos reportados por pacientes. Entonces, a pesar de que el foco sea investigación, en Ser4Rare también, ¿no? Pero nos sustentamos en otros dos ejes, que es el de la comunidad, porque lo que queremos es pues, ser un punto de encuentro, ¿no? De distintos pacientes y cuidadores, siempre con, pues, que puedan compartir sus inquietudes y sus necesidades. Y luego también, bueno, pues estamos haciendo actividades y iniciativas de formación con el objetivo de empoderar a la comunidad de enfermedades raras. En cuanto a investigación, siempre pensando en que el usuario de Ser4Rare es el participante en nuestros estudios, lo que hacemos es recoger estos datos, esta información que nos van a permitir generar conocimiento sobre una enfermedad rara, pues para mejorar el abordaje, para mejorar la atención o a veces es sobre una enfermedad concreta o a veces es sobre temas transversales, pues como es el estudio que luego os comentaremos de atención psicológica. En cualquier caso, los usuarios participantes en un estudio lo que pueden es acceder a ese estudio siempre que sean usuarios registrados en la plataforma, pero no siempre. Algunas veces hemos optado por hacer estudios anónimos de manera que podamos llegar pues, a más participantes y no sea una barrera, ¿no? De entrada el hecho de estar registrado en una plataforma. Es el caso del estudio de psicología y también es el caso del estudio que está ahora en marcha para estudiar el acceso a rehabilitación que comentaba antes Begoña. Una vez el participante ha reportado todos estos datos en este entorno seguro y privado, los datos se analizan y se sacan las conclusiones, se interpretan los resultados y luego se hace una devolución de estos resultados a los participantes. El tipo de proyectos que podemos implementar en la plataforma son pues, desde estudiar la historia natural de la enfermedad o la carga, a crear o validar escalas médicas específicas de una enfermedad, podemos hacer estudios de calidad de vida, podemos hacer registros de pacientes u observatorios de pacientes, podemos llamarle como queráis. El objetivo es pues, hacer un seguimiento, ¿no? En el caso pues, de las asociaciones de pacientes, hacer un seguimiento de sus socios y familias. Y para ello pues, se recogen una serie de datos. Datos que, como decimos, siempre son reportados por el propio paciente o familiares. No son datos clínicos que tenga que subir un profesional sanitario. Y por último, quería destacar con el número 6 la correlación de imagen clínica con datos reportados por pacientes, porque bueno, es una funcionalidad nueva de la plataforma que estamos ahora testeando con un estudio piloto sobre el síndrome de Rett y justamente pues, lo que queremos es poder, ¿no? Hacer no solo tener el dato que reporta el paciente, sino además poderlo cruzar con imagen clínica. En el caso del estudio de Rett es una imagen de resonancia magnética cerebral y para ver si se correlacionan o no estos dos datos de distinto origen. Algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho, pues bueno, tenemos el de evaluación de atención psicológica, que luego Laura González nos explicará, nos dará unas cuantas pistas. Tenemos el de evaluación del acceso de rehabilitación, que también hemos hecho en colaboración con FEDER y está todavía en marcha. Insisto, porque realmente necesitamos tener cuanta más participación posible y luego al final tendréis también fuera al lado del póster una pequeña tarjeta con un QR para que podáis acceder al estudio y los que estáis online pues os compartiremos también el enlace. Remarcar que es un estudio en España, por tanto los participantes sí que el requisito es que seáis residentes en España. Tenemos también pues, estudios piloto que a veces se crean, ¿no? Pues para abrir, ¿no? nuevas funcionalidades y nuevas opciones de investigación en la plataforma. Tenemos ahora mismo un estudio sobre Hittelmann de la mano también de Hipofam, que está aquí Antonia Cabrera con nosotros.
Y bueno, un observatorio de pacientes que correspondería un poco pues, al perfil de estudio, ¿no? de registro que estamos llevando a cabo con la Asociación Alfa 1 de España, y hemos hecho recientemente, y estamos en fase de análisis de resultados, un estudio con la Asociación Debra sobre el uso de calzado barefoot, bueno, pues para ver si mejora o no mejora la calidad de vida de niños con epidermolysis bullosa. Para cada uno de estos proyectos, cuando la asociación nos lo requiere, pues podemos dar soporte en distintos temas o distintas fases de este proyecto, ya sea en el diseño del estudio al inicio, proponiendo, ¿no? cuál es el tamaño muestral idóneo, cuáles son las variables y estadística a estudiar, dando apoyo al equipo investigador. Luego en la implementación de este estudio, pues configurándolo en la plataforma, damos soporte en la configuración, ¿no? en el diseño de los cuestionarios y luego en subirlos a la plataforma para que pues, los participantes puedan resolverlos, ¿no? Bueno, más que resolverlos, responderlos de forma fácil y en el idioma que haga falta. Una vez diseñado todo este proyecto, pasamos el comité de ética propio, el de aquí del hospital. Y para ello pues preparamos toda una serie de documentación para cumplir pues, aspectos legales y éticos que son necesarios para llevar a cabo este estudio en la plataforma. Finalmente también podemos ¿no? dar apoyo en el reclutamiento de participantes y a nivel técnico pues, el soporte que estos puedan necesitar. En las fases de análisis estadístico, ¿no? Si la asociación no tiene este servicio, o sea, no tiene esta capacidad propia, pues nos puede también encargar este servicio. Todos los datos que recogemos en la plataforma se pseudonimizan para ser tratados, y luego si la asociación o impulsora del proyecto requiere, ¿no? en algún momento, porque tiene que hacer una intervención, pues identificar a estos pacientes, pues hay marcha atrás, se puede desanonimizar y así pues se puede hacer una intervención personalizada. Y finalmente, lo que os decía antes, pues devolver estos resultados a los pacientes, a los participantes y a la población general. Bueno, pues como aquí hay muchas asociaciones de pacientes, si alguna de vosotras tenéis alguna necesidad o alguna idea de proyecto o de estudio para algún aspecto concreto de la enfermedad a la que representáis, pues simplemente nos lo decís y miramos cómo os podemos ayudar. Pues nada, hasta aquí la pequeña intervención de lo que es Share4Rare, por si no lo conocíais. Aprovecho, este es el QR que podéis hacer una foto para poder participar en el estudio de rehabilitación. Y ahora voy a dar paso a Laura para que nos explique la perspectiva de pediátrica sobre la atención psicológica en enfermedades raras. Adelante, Laura. Bueno, hola a todos. Antonio, que estás ahí, Antonio ha dicho absolutamente todas las cosas importantes y claves, ¿no? Con lo cual hay un acuerdo, yo creo que absoluto en lo relevante. Es decir, has hecho la ponencia que yo vengo a explicar, a explicar ahora. Bueno, en primer lugar, sí que quiero agradecer a Share4Rare por haber tenido la iniciativa de organizar esta jornada. Agradecer a FEDER siempre por todo, por la lucha en pro, en defensa de los derechos de los pacientes y de las familias afectadas con enfermedades minoritarias o raras. Y lo más importante, agradecer a vosotros, a los padres, a los pacientes, a los niños, a los adolescentes, esta jornada, esta charla y los resultados del estudio son por vosotros. Todos conocemos un poquito los datos, pero me gusta siempre repetirlos, porque pienso que los tenemos que tener en mente, ¿no? No los podemos olvidar. Las enfermedades minoritarias o enfermedades raras, ya sabéis todos que son aquellas, aquí hay mucho dato, pero lo relevante básicamente es que son aquellas que tienen una incidencia inferior a 5 de cada 10.000 afectados. Hay muchísimas enfermedades minoritarias, hay hay estudios entre 7.000, 6.000 y 8.000 tipos distintos
de enfermedades raras o minoritarias. Como dato importante, la mayoría de ellas, entre el 80 y 85%, son genéticas, con lo cual se inician de manera muy temprana, desde prácticamente el nacimiento, y esto es muy relevante. Y otro dato también que es muy relevante es que la mayoría de ellas, el 70-75%, se producen exclusivamente en la etapa pediátrica y adolescente, ¿no? Eso tiene una connotación añadida que luego compartiré. Pues más o menos los datos son orientativos, pero más o menos en España pues hay unos 3 millones de personas afectadas con enfermedades minoritarias. En Cataluña podemos hablar de 300.000 afectados. Los datos ya hablan por sí solos, pero si tenemos en cuenta pues una panorámica un poquito más general, pues más o menos en torno al 6 y 8% de la población mundial presenta una enfermedad minoritaria, con lo cual de aquí la frase no es tan raro tener una enfermedad rara. Con todos estos datos podemos ya ver que estamos delante de un problema clarísimo de salud pública y como clínicos y asistenciales tenemos un reto asistencial tremendo. Pero para mí lo más importante es esto, cuidado, porque siempre detrás de unos datos, de unos números, hay unas historias y siempre detrás de cada historia hay una familia. No todo lo que duele se ve y sabemos que no todas las enfermedades son puramente biológicas o puramente médicas, sino que todas las condiciones son a su vez psicológicas y son también sociales. Esto es muy importante. Y relacionado con esto, el journey o el viaje de los pacientes y de las familias con enfermedades minoritarias, como decía, no es puramente biológico, puramente médico, sino que este viaje tiene que ver con las historias, tiene que ver con las experiencias individuales y personales. Sabemos, y en esto no hay ninguna duda, está científicamente demostrado que la calidad de vida de las personas afectadas con enfermedades minoritarias es peor que la calidad de vida de las personas que viven con otras condiciones crónicas de salud. Y esto es importante y precisamente se debe a los retos exclusivos, característicos por el hecho de ser condiciones minoritarias. Los retos son muchos, ya los conocéis, pero siempre nos detenemos, y este es importante, ¿no?, que Antonio también hablaba, con lo que se conoce como la odisea diagnóstica, ¿no? Y esto es tremendo. Odisea diagnóstica que puede durar de media entre 5 o 6 años, a veces 10 años y a veces eternamente, porque hay, ¿no?, luego veremos, un 40% de las enfermedades minoritarias que no alcanzan, no tienen un nombre, no alcanzan un diagnóstico. Entonces, este proceso de espera diagnóstica, que es lo que es la odisea diagnóstica, es tremendo, ¿no? En esta situación pues hay miedo, hay incertidumbre, hay ansiedad, hay pánico, hay rabia, ¿no?, también. Y en el caso de las enfermedades a nivel pediátrico, pues nos encontramos que en este periodo de tiempo pues hay muchos niños que son sometidos a múltiples pruebas, operaciones que son dolorosas, potencialmente traumáticas, cada una de las experiencias hospitalarias. Las familias, desde la desesperación y la ansiedad, ya sabéis, pues buscáis una opinión, una segunda, una tercera, las que sean necesarias para conseguir, ¿no?, que se dé respuesta a lo que estamos viviendo. Las familias se convierten en auténticos gestores de casos cuando ya aparece el diagnóstico, que es el siguiente punto, ¿no? El momento del diagnóstico es una ambivalencia, ¿no? Son unas emociones encontradas, porque por un lado hay un alivio, al final tengo una explicación, lo que me pasa es real, ¿no? Pero por otro lado, ostras, aparece una nueva incertidumbre, aparece el vértigo de nuevo. ¿Habrá un tratamiento? ¿Cuál será el pronóstico? Habrá servicios especializados, etcétera, etcétera. Y como os decía, en este momento, en este periplo, ya cuando tenemos un diagnóstico, las familias se convierten, pues eso, yo digo, en gestores de casos. Claro, esto es un problema, ¿no? Tienen que controlar las múltiples visitas, los médicos, etcétera. Y para mí lo que es más preocupante es que se convierten en los auténticos expertos en la enfermedad médica. Y esto, que a veces lo decimos así, el otro día una madre, con toda la razón, como siempre, todas las madres, me decía, pues a mí esto no me hace ninguna gracia, porque yo lo que quiero ser es una madre. Entonces yo lo que quiero es tener un médico o una doctora en la que pueda confiar porque hay un conocimiento, ¿no? El problema es que no lo tenemos, no está disponible dentro. Y entonces, bueno, las familias tienen que ir supliendo todo esto. Esto es ¿no? Todo esto que vengo comentando es lo que se conoce como la narrativa del caos. La narrativa del caos, al final, son estos relatos de las familias con enfermedades minoritarias que lo describen muchas veces como la sensación de, oye, esto no se acaba nunca. Cuando no es una cosa, es otra.
Entonces hay un estrés, hay una incertidumbre, ¿no?, que se va perpetuando también. Pero ¿qué pasa cuando no hay diagnóstico? Que es un poquito lo que yo decía. Bueno, pues al final en salud, en general, los diagnósticos nos sirven para clasificar y entender. Y esto es muy importante. Además, el tener un nombre de las cosas es una manera de poner un poquito de luz dentro de la penumbra, dentro de la oscuridad. Nombrar es una manera de entender. Aquellas enfermedades que no tienen un diagnóstico son invisibles. No tener un diagnóstico es un problema muy grande por muchas cosas, pero entre otras porque no pueden acceder estas familias a servicios especializados cuando son precisamente estas familias las que necesitan el acceso a servicios especializados para acceder a más pruebas, para que por fin podamos llegar a un diagnóstico. Decía antes que no es pequeño el porcentaje, el 40% no tienen un diagnóstico. Y luego, a nivel del impacto emocional, también es muy importante y está muy descrito, es en este grupo de pacientes, este colectivo que no tienen un diagnóstico, donde sabemos que el impacto emocional es muy elevado, es tremendo. Hablamos de porcentajes relevantes, ¿no?, del 50% de clínica de ansiedad y depresión moderada. Cuidado, esto no es sintomatología, esto ya es una clínica que interfiere, ¿no?, y que genera un malestar muy importante. Si hablamos de retos, pues tenemos que meternos en pediatría. Tenemos que hablar de las enfermedades minoritarias que se producen en pediatría. La pediatría, ¿no?, las enfermedades médicas en la etapa infantil son un desafío siempre. Y son un desafío siempre porque implican una comprensión y un modelo de atención distinto. Distinto porque implica evaluar las necesidades desde una perspectiva más amplia, desde todos los contextos en los que vive, crece y se va desarrollando el niño o niña con una enfermedad minoritaria. El rol de la familia va a ser imprescindible. No podemos tratar y abordar al niño sin abordar a la familia. Además, hay muchos estudios que demuestran que hay una relación directa entre el impacto emocional de la familia y la adaptación del niño y el afrontamiento a su propio proceso de enfermedad. Y esto es muy importante. Digamos que la enfermedad minoritaria en la etapa pediátrica, yo creo que en general, pero es como una gota que genera, ¿no?, unos efectos, unas ondas expansivas y que arrasa, ¿no? Yo digo, arrasa con todo. A veces yo digo, no, pacientes míos a veces digo, te atropella un camión, ¿no? Arrasa con todas las áreas vitales importantes en este paciente. A nivel físico, pues muchas veces hay dolor, los pacientes viven con dolor. Muchas veces hay limitaciones físicas que producen una movilidad reducida. No estamos adaptados para dar respuesta a esta movilidad reducida. A nivel familiar me detendré más adelante, pero la crianza, si ya es un reto en sí misma, con un hijo con una enfermedad médica crónica es un reto a la potencia, porque uno tiene que criar, uno tiene que cuidar, uno tiene que atender a los hermanos cuando los hay, uno tiene que trabajar, uno tiene que ser un gestor de casos, ¿no? Todo esto hace ¿no?, se van acumulando una serie de estresores que son los que van generando el calado, la gota a gota para el malestar emocional. Y no obviemos, no lo pongamos en pequeño, el impacto económico. Muchas, ¿no?, este es el sentido de los estudios, muchas de las intervenciones no están cubiertas adecuadamente por el sistema de salud. Las familias tienen que cubrirlo, pero es que además estas familias tienen que dejar de trabajar muchas veces. La conciliación es una falacia. No. Entonces todo esto va añadiendo estresores y en el caso de los niños, cuidado con el impacto social, cuidado con el estigma, cuidado con el aislamiento, cómo influye en momentos claves del desarrollo a nivel de la autoestima. Al final el aislamiento y el estigma limita las oportunidades de socialización y esto es muy importante. Sabemos nosotros que el impacto social, el malestar en lo social en los pacientes con enfermedades minoritarias es la principal variable que se asocia a más malestar emocional. Es muy importante cuidar la adaptación social en los niños. Y a nivel académico, otra cosa importante también, se ve afectado muchas veces, porque las enfermedades raras en pediatría van asociadas, no vienen solas.
van asociadas con comorbilidades, que decimos, ¿no? En salud mental, muchas veces con autismo, con discapacidad intelectual, con TDAH, con dislexia, todo esto va añadido muchas veces. Entonces esto ya interfiere, pero también hay una afectación académica porque son niños que tienen, a veces me dicen, tengo 2 mundos, Laura. Entonces, ¿no? Vengo del colegio y me teletransporto al hospital. Tienen que venir al hospital de día, diálisis, 3 veces a la semana, 4 horas al día. Claro, compaginar todo esto, no encuentro palabras, ¿no? Y como os decía, la familia, yo recojo muchas veces frases de mis pacientes, ¿no? Y una madre me dice, es que mira, Laura, cuando un hijo enferma, enfermamos todos. Y yo creo que esta es un poco la clave, ¿no? El nivel, como decía antes, de ansiedad, depresión y estrés está muy presente en el 97%. No quiere decir que haya un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, quiere decir que hay malestar. Es el ruido de fondo que va a acompañar a los familiares de hijos con enfermedades minoritarias. Y luego lo que os decía, tengamos en cuenta la complejidad de las enfermedades raras cuando se nos asocian con problemas con autismo, problemas de conducta, conductas agresivas. Esto tiene otras connotaciones también añadidas. Y hablemos del género. Sigue habiendo como cuidadores, creo que hoy es el Día del Cuidador, ¿no? Me parece, ¿no? Sigue habiendo una discrepancia de género en los cuidados. Las mujeres siguen asumiendo hoy en día este rol. Está demostrado, también tenemos literatura en la que las madres cuidadoras tienen más trastornos de ansiedad, no porque sean mujeres, sino porque hay una discrepancia de género en los cuidados. Y eso también es importante. Y los hermanos, ¿veis cómo lo decías todo? Los hermanos, a veces los grandes olvidados, pero porque uno no puede dividirse. Yo os aseguro que algo que me dicen siempre, todas mis madres, ¿no? Que algunas estáis por ahí, una de las principales, os preocupáis por los hermanos. Siempre, os preocupáis por todo, ¿no? Y cuando están hospitalizados y el otro y el, ¿no? Bueno, los hermanos evidentemente también sufren porque como cuando hay una enfermedad, esto es un estresor que desestabiliza toda la estructura familiar y la dinámica familiar y esto influye, ¿no? Un poquito en todo. Con lo cual, no subestimemos el impacto emocional y la necesidad de apoyo psicológico en los niños y en sus familias. Y aún así, fijaros en los datos, únicamente 1/3 de las familias con hijos con enfermedades minoritarias reciben la intervención psicológica que necesitan. Y esto es importante porque no todo vale tampoco. Igual que en medicina no todo vale, en salud mental tampoco vale todo, ¿eh? Como veremos ahora. Sabemos que las reacciones emocionales, la ansiedad, el estrés, el malestar ante las situaciones médicas, ante un diagnóstico, una hospitalización, un tratamiento, lo que sea, son inicialmente adaptativas. ¿Esto qué quiere decir? Que son normales, porque son respuestas normales a situaciones anormales, ¿no? Que yo digo a veces, son los esfuerzos que hacen las personas para adaptarse como pueden a lo que están viviendo. Sabemos que la mayoría de las personas, ¿no? Los pacientes, son resilientes y esto quiere decir que se van a ir adaptando. Pero no quiere decir que no sufran. Cuidado con esto. El sufrimiento convive con la resiliencia. Y esto es muy importante. No infravaloremos, como yo decía, el sufrimiento y el malestar. Yo muchas veces utilizo esta imagen desde el momento que a una persona le diagnostican de una condición crónica de salud. Se está enfrentando cada día de su vida a un tsunami, a un tornado, aunque al mismo tiempo lucha por seguir con una vida normal, ¿no? Con trabajar, con ir al colegio, etcétera. Tengamos presente que los procedimientos médicos, las analíticas, los diagnósticos, los tratamientos, la incertidumbre, etcétera, es una de las situaciones más traumáticas, con la palabra traumáticas descritas, ¿no? Esto es importante. Y esto genera una situación de estrés crónico y sostenido. ¿Y esto por qué es? Porque la enfermedad se asocia a impredictibilidad, es decir, yo no sé, ¿no? Muchos me dicen, es como una espada de Damocles ahí encima siempre, ¿no? Y falta de control, es que, ¿no? A veces adolescentes me dicen, oye, es que cuando mejor estoy tomando el tratamiento, va y arrasa otra vez la enfermedad. No controlamos, ¿no? Y en definitiva, pues la enfermedad, en cierta manera, sería, en algunos momentos, como una sensación como de tener ahí una sombra, ¿no? Como una amenaza que está constante. Llegados a este punto, si yo ya he dicho antes que el malestar es normal, ¿no? Que aparece ante la enfermedad, entonces
¿Cómo la hacemos? ¿Cuándo es necesaria la intervención psicológica? La intervención psicológica no va a ser necesaria en todos los casos. No en todos los casos vamos a tener un trastorno depresivo, un trastorno de estrés postraumáticos, pero no confundamos términos. No va a ser necesaria siempre una intervención psicológica, pero sí la vigilancia y la mirada en la salud mental, no solamente en lo físico, no solamente en cómo está, sino en cómo se siente también el paciente. Y esto sí que tiene que formar parte del cuidado integral de todos los pacientes. ¿No? Un poquito también ¿no? Lo decíamos antes, cuando no podemos curar, cuidar es obligatorio, ¿no? Y para ello, pues un poco el modelo es este, ¿no? Es un modelo preventivo, ¿no? Y a veces digo que como psicóloga soy un botón, ¿no? Voy a estar siempre, y a veces me activaré y a veces me desactivaré, pero los equipos médicos tienen que tener esta mirada en la visita, tenemos que, ¿no? Tienen que preguntar, tienen que valorar, ¿no? Tenemos que ir cribando. Porque los estudios muestran que la correcta detección y la implementación de intervenciones que funcionan basadas en la evidencia mejora, y aquí no hay duda, la calidad de vida, mejora la adherencia al tratamiento. Los adolescentes con enfermedades minoritarias, muchos tienen dificultades para tomarse las pautas de tratamiento, forma parte de la condición de adolescente, tenemos que saberlo. Cuando hay malestar emocional, esto lo dificulta. En adolescentes con trasplante renal, por ejemplo, la sintomatología depresiva y el malestar emocional es el principal indicador de rechazo de trasplante, porque dejan de tomar tratamiento. Son palabras mayores de lo que estamos hablando. Pero aún así, lo que sabemos, ¿no? Es como esto, ahora venimos a contaros la verdad, es que la salud mental en los pacientes con enfermedades minoritarias no solo no se aborda, sino que muchas veces no se pregunta. Con lo cual, yo creo que la pregunta que nos deberíamos hacernos es, ¿la intervención psicológica en las enfermedades raras sigue siendo la pieza olvidada en el manejo? Es un poco la pregunta que intentaremos responder con los resultados preliminares del estudio, a continuación. Y ahora sí que me gusta acabar con un vídeo de Esther, que ahora se ha escondido un poco, le he hecho una encerrona. Esther es una madre espectacular como todas, luchadora incansable. Y es que ella lo explica todo, lo hace todo muy bien siempre, ¿no? Aparte de ser madre de un niño estupendo con acondroplasia que tengo la suerte de conocer, desde hace muchos años es presidenta de AFAPA, que es la Asociación de Familiares y Afectados de Patologías del Crecimiento, y ella lo dice todo mucho mejor. O sea que pongo el vídeo que dura 1 minuto y con esto ya estaríamos. A ver si se escucha bien. Hola, mi nombre es Esther. Soy la presidenta de la Asociación de Familiares y Afectados de Patologías del Crecimiento, AFAPAC. Soy también madre de un chico de 13 años con acondroplasia. La acondroplasia, más allá de las extremidades cortas, conlleva una serie de complicaciones de salud significativas. Menor capacidad torácica, apneas, otitis, lordosis, cifosis, compresión del foramen magnum y muchas más. Criar a un hijo con una enfermedad rara supone una carga emocional considerable para toda la familia, el niño, los padres y los hermanos. No se trata solo de una diferencia física, la baja estatura está muy estigmatizada y a menudo los niños son víctimas de burlas y risas. Por eso el apoyo psicológico es fundamental a lo largo de la vida. El impacto emocional es enorme. Debemos trabajar la aceptación, la comprensión durante todo el ciclo de vida, especialmente en la adolescencia. Es crucial que el sistema público amplíe el apoyo psicológico para las personas con acondroplasia. Además, existe una dificultad añadida, casi invisible. Las personas con acondroplasia se enfrentan a dificultades de aprendizaje, dislexias y TDAs. Estos trastornos están presentes en muchos afectados y no se sabe si están asociados a la enfermedad, por lo que a menudo no se diagnostican a tiempo o se tratan tardíamente, en muchos casos con recursos económicos de las familias, ya que la sanidad pública no llega a cubrirlos. Es vital que tomemos conciencia de estas necesidades y trabajemos para garantizar que todos los afectados reciban el apoyo necesario. Gracias, Esther.
esposo. ¿Cómo me tiran? Ah, vale. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a participar en esta jornada, que pone el foco en algo que para todos los que estamos aquí es una causa compartida. A menudo cuando hablamos de enfermedades raras pensamos en diagnósticos, tratamientos, investigación, y hay una parte que suele quedar más en silencio, que es la parte emocional. Acompañar desde ahí significa ofrecer un espacio de acogida, un vínculo que permita a las personas dar sentido a lo que ocurre e integrar lo vivido. Por eso encuentros como este son tan importantes, porque nos permiten intercambiar conocimiento y experiencias. Cuando caminamos juntos, personas, familias, profesionales e instituciones, es cuando podemos dar forma a una atención más completa y más cercana. Ahora voy a comentar un poquito lo que nos ha comentado Laura también, para introducir un poquito. Pero bueno, deciros que nuestra realidad es muy diversa, que hablamos de más de 7.000 patologías distintas, muchas de ellas genéticas, crónicas, que suelen manifestarse en edades tempranas y que en España más de 3 millones de hogares conviven con ellas. En la mitad de los casos el diagnóstico se retrasa durante años y mientras se sigue avanzando y buscando respuestas. Por eso decimos que cuando finalmente llega, marca como un punto de inflexión, porque poder ponerle un nombre a lo que sucede puede aliviar, pero también abre nuevas preguntas. A menudo viene acompañado de falta de referentes, de información, y eso amplifica el impacto emocional. Es una experiencia vital que redefine la vida de toda la familia, que aprende cómo puede a reorganizarse y a encontrar nuevas maneras de seguir adelante. Cada historia es distinta, pero hay un fondo común en muchas de las experiencias que escuchamos. La incertidumbre, la pérdida de control y un cansancio que se va acumulando, ¿no? Fruto del esfuerzo constante por sostener ese día a día. Y este malestar puede expresarse en ansiedad, con tristeza y a veces con una sensación de desconexión, ¿no? De no reconocerse del todo. Afecta a nuestra autoestima, a nuestra confianza y a la relación que mantenemos con nosotros mismos y con los demás. Todo ello forma parte de un proceso que depende de muchos factores, nuestra historia, el momento en el que nos encontramos y los apoyos con los que contamos. Porque adaptarse significa ir reconstruyendo el equilibrio mientras la vida va cambiando, y es un camino que se transforma continuamente y que requiere tiempo, cuidado y amabilidad con uno mismo. Nosotros sabemos que la enfermedad no se vive de una forma aislada. Formamos parte de una red compleja de sistemas, la familia, la escuela, el trabajo, la economía, el sistema sanitario, el entorno social, que influyen directamente en nuestra calidad de vida. Cuando esta red está bien articulada, se convierte en un factor de protección. Pero cuando una de esas dimensiones falla, todo ese peso recae en la persona. Entonces, comprender esto nos recuerda la importancia de que podamos coordinar apoyos, compartir responsabilidades y mirar más allá del síntoma del diagnóstico. Hablamos de vivencias que se extienden a todos los ámbitos de la vida y por lo tanto no podemos centrarnos solo en un abordaje. En FEDER trabajamos desde una mirada global, entendiendo la salud como algo que se sostiene en todos los planos de la vida. Ahora os voy a hablar ya un poquito del trabajo que hacemos en atención directa. Nosotros ofrecemos una atención integral, es decir, damos una respuesta coherente y adaptada a las necesidades de cada persona, teniendo el conjunto de su realidad. En este marco, nuestros dos servicios caminan de la mano. Por un lado, el Servicio de Información y Orientación, el SIO, que atiende las necesidades sociales, sanitarias, educativas y jurídicas de las personas, y el Servicio de Atención Psicológica, el SAP, que acompaña los procesos emocionales. Entonces, la coordinación entre ambos permite que la atención fluya de manera continua, compartiendo información sobre la patología, las entidades especializadas y activando apoyos que mejoren la situación previa de la persona. El SIO es muchas veces la puerta de entrada a FEDER. Es un servicio que acoge y orienta a quienes contactan con nosotros, ayudando a entender los pasos a seguir, localizar recursos, especialistas y a las asociaciones. Facilita el acceso a información de calidad y promueve la creación de redes en torno a una misma patología o grupo de patologías. Además, identifica las necesidades más frecuentes y las traslada para impulsar mejoras en el sistema sanitario y social.
Desde el SAP ofrecemos un espacio de acompañamiento emocional a las personas y las familias. Y nuestro objetivo es favorecer el bienestar emocional desde la escucha, la comprensión a lo largo del proceso de adaptación y los cambios que este conlleva, ¿no? Al igual que el SIO es un servicio gratuito y confidencial dirigido a personas adultas, aunque también trabajamos de manera indirecta con los menores a través de sus familias. Las intervenciones pueden ser individuales o grupales, como veremos a continuación, y siempre parten de una valoración inicial personalizada, que es lo que permite ofrecer un acompañamiento sensible a los tiempos y a los momentos de cada persona. En atención individual elaboramos un plan de trabajo con objetivos concretos orientado a fortalecer recursos para favorecer el equilibrio emocional. A lo largo de las sesiones abordamos distintos momentos del recorrido, como puede ser el impacto del diagnóstico, su ausencia, las crisis familiares o la sobrecarga del cuidado. Nuestro propósito es ayudar a comprender mejor lo que ocurre, reconocer las emociones y encontrar formas más sostenibles de afrontar el día a día. Además, realizamos un seguimiento que nos permite valorar la evolución y ofrecer apoyo en nuevas etapas si es necesario. Contamos con distintas modalidades de atención, presencial, telefónica y online, para poder llegar a todas las personas independientemente de su lugar de residencia y de sus circunstancias. La atención grupal es una parte esencial del SAP. Su finalidad es ofrecer un entorno donde quienes participan puedan expresarse con libertad y sentirse comprendidos. Realizamos talleres psicoeducativos con sesiones de unas 2 horas de duración y están centradas en temas concretos vinculados al proceso de la enfermedad. Son espacios participativos y prácticos donde se trabajan habilidades que ayudan a convivir con los cambios y a cuidar de la estabilidad emocional. Y también contamos con los grupos de ayuda mutua, los GAM, que se desarrollan a lo largo de varias sesiones. En ellos las personas comparten experiencias y crean vínculos que fortalecen la confianza. Aquí podemos ver algunos de los talleres que desarrollamos desde el SAP, que en ellos combinamos la reflexión con la práctica y favoreciendo su aplicación en la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, el taller de vínculos de apego con hijas e hijos sin lenguaje oral o el taller de hermanos, que como comentaba Antonio antes, que ayudan a fortalecer la comunicación y los lazos dentro de la familia. Luego otros como los talleres de regulación emocional o de mindfulness, que ofrecen espacios para aprender a parar, a escuchar el cuerpo y gestionar la ansiedad. Y también abordamos temas como la corresponsabilidad para promover un reparto más equilibrado del cuidado o la comunicación médico-paciente para fomentar el diálogo y la participación activa. En cuanto a los GAM, trabajamos con distintos formatos. Hay grupos formados por personas que conviven con una enfermedad rara o sin diagnóstico, otros por familiares y otros mixtos. Y también grupos específicos que realizamos junto a las entidades o las asociaciones y en los que tratamos diversas temáticas como la experiencia de las mujeres afectadas por una enfermedad rara y que a su vez son cuidadoras. Algunos como el GAM Cyberfeder los desarrollamos en colaboración con la Universidad de Barcelona. En todos los espacios grupales, lo más valioso es lo que se crea entre las personas, que es el sentido de pertenencia y el aprendizaje mutuo que se da, ¿no?, en estos espacios. Y quiero compartiros también una parte importante de cómo organizamos nuestro trabajo en atención directa. Esta estructura nos permite mantener la mirada integral y adaptarnos a las distintas realidades que acompañamos. Contamos con un plan de actuación que nos ayuda a identificar situaciones de especial vulnerabilidad, ya sea por su contexto social, familiar o personal, o por la propia complejidad de la enfermedad. Elaboramos protocolos de intervención en casos que requieran atención más especializada, como las personas que siguen en la búsqueda de un diagnóstico o las que conviven con dolor crónico. Además, impulsamos proyectos que permiten avanzar en áreas más transversales y sensibles, como el de perspectiva de género en enfermedades raras y el de patologías especialmente vulnerables. De este modo, también transformamos la experiencia en conocimiento y contribuimos a la mejora continua de la atención. Todo esto lo hacemos trabajando en coordinación con el resto de ejes de FEDER y, por supuesto, en constante interacción con nuestro movimiento asociativo, que da sentido y refuerza nuestro compromiso común. Son 422 miembros activos que representan a más de 1.500 patologías y agrupan a más de 100.000 personas en toda España. Es un movimiento en continuo crecimiento
que refleja la fuerza de las familias, su capacidad para unirse y generar comunidad. Desde nuestra experiencia aprendemos que cuidar también es transformar la manera de trabajar juntos y cómo construimos respuestas. La atención integral es una forma de acompañar que escucha y conecta, reconociendo la importancia de lo emocional en la forma de entender y de atender la salud, para que podamos seguir avanzando hacia un sistema humano y más consciente, donde cada historia cuente. Y nada, concluir con, bueno, que muchísimas gracias por estar aquí. Las tres personas que hoy nos acompañan, ¿no? Como testimonios, pues también nos pueden dar su opinión, ¿no? y reforzar o rebatir, ¿no? Un poco estas conclusiones. Me gustaría que vinieran aquí a la mesa, tanto Ariadna como Beatriz como Esther. Entonces, gracias por venir. Si os podéis sentar aquí. ¿Así ya? Perfecto. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Hemos estado hablando estos días y la verdad es que, bueno, pues me complace que estéis aquí, que compartáis con todos vuestra experiencia y un poco, pues, si podéis aportar también cuál es vuestra sensación, vuestra visión, ¿no? Porque algunas de vosotras sois pacientes, otras sois cuidadoras, ahora os presentáis vosotras mismas para ir más rápido. Pero además también formáis parte de una asociación y pues ese punto de vista también nos interesa. Entonces, Beatriz, ¿te presentas? Sí, hola, muy buenas a todos. Yo pues soy Beatriz García, soy paciente y representante de la Asociación Española de Esclerodermia. Ante todo, me gustaría dar las gracias a SES4Red por esta jornada junto con FEDER. Una jornada, la verdad, que muy valiosa, muy interesante. Se han puesto todos los puntos aquí y la verdad que gracias por la invitación. Sí, cuéntanos, Beatriz. Bueno, es de la Asociación de Esclerodermia en Cataluña y bueno, quería preguntarte también, desde el punto de vista como paciente, ¿has tenido este apoyo psicológico? ¿Qué experiencia tienes? Y luego, como miembro, ¿no? de Esclerodermia, ¿qué experiencia tenéis desde la asociación? Pues la verdad que mi experiencia como paciente, me encantaría decir que se me ha brindado el apoyo, pero no lo puedo decir. Esto no fue así. Ni se me brindó en el momento del diagnóstico, ni se me brindó después, conforme la enfermedad iba avanzando, con esos altibajos que la enfermedad tiene. Nunca se me habló de ese apoyo de atención psicológica. La verdad que cuando te diagnostican una enfermedad rara, una enfermedad crónica, una enfermedad autoinmune que no tiene cura, pues hay una oleada de emociones. Pues al principio quizás pueda parecer, y se ha hablado aquí, y por eso pues aparece, pues en principio la esperanza puede ser, ¿no? El alivio de decir, bueno, al final, mira, al final los síntomas que tengo, mi inflamación, mi dolor, tienen un nombre y ahora me podrán dar una cura, un tratamiento. Pero lamentablemente eso es efímero y aparecen los miedos, aparece la incertidumbre, una enfermedad rara, una enfermedad crónica, ¿cómo me va a afectar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Volveré a llevar la vida que llevaba hasta ahora? Y te encuentras con muy poca información, muy perdida. Te encuentras sola, porque explicarle a tu círculo cómo te sientes es complicado, porque hacer entender lo que no se conoce es difícil. Y eso te hace tener incomprensión, mucha incomprensión. Y esa incomprensión se vuelve muchas veces en ansiedad y en estados depresivos. Además, en el transcurso de la enfermedad, pues bueno, aparecen cambios físicos. En mi caso, la boca se hace pequeña, la nariz se afila. Hay que ponerse delante de un espejo e intentar reconocerse y no te reconoces.
hay daños en tus manos que no te permiten hacer lo que venías haciendo hasta el momento. Y son esos altibajos en los que sí que se necesitaría un apoyo. Muchas veces yo en consulta pues he agradecido que se me cuide físicamente, pues es importante mi pulmón, es importante mi corazón, pero ¿y mi parte emocional? Cuando yo te digo que me preocupa, ¿no? No reconocerme, que me preocupa cómo voy deteriorando, que tengo miedos, y me digas, pero si eso no tiene importancia. Bueno, la importancia para mí sí la tiene, es importante mi pulmón, pero mi atención mental, que yo me encuentre bien, va a ser fundamental porque va a ir ligado estrechamente al desarrollo de la enfermedad. De ahí yo he de decir que necesité ayuda psicológica, nunca se me brindó, como he dicho. La tuve que buscar de manera particular, lo que supuso un coste económico pues importante. Al final decidí buscar a la asociación y gracias en busca de esa asociación encontré a FEDER y gracias a FEDER conseguí pues hacer muchos talleres que marcaron un momento importante de inflexión, ver la enfermedad, tener herramientas a partir de esos talleres de gestión de las emociones, de la autoestima, de poder compartir con otros que estaban en situación igual que la mía y de repente de no sentirme ese bicho raro que muchas veces me sentía. Todo esto en el momento que yo me pongo en contacto con la asociación me hace bien, me hace sentirme fuerte y decido colaborar estrechamente. De ahí mi papel en la asociación, en este momento como vicepresidenta de la Asociación Española de Esclerodermia y delegada aquí en Cataluña. Y en ese trabajo, al final voluntario completamente, de querer ayudar a otros a través del servicio de información y orientación, te das cuenta, verificamos, que prácticamente todos los pacientes pasamos por un proceso prácticamente idéntico. Entonces identificamos que es muy necesario, que la salud mental hay que cuidarla y no siempre se cuida. Como hemos dicho, ni se cuida y los recursos son insuficientes. ¿Eso qué hace? Pues que aboguemos por tener pues servicio de atención psicológica propia y bueno, pues con la necesidad precisamente de poder ayudar, de que nadie tenga que pasar un proceso en soledad y dando herramientas muy importantes. Muy bien. Muchas gracias, Beatriz, por tu testimonio. Muchas gracias a vosotros. Esther, ¿nos puedes contar? Primero decir, Beatriz, me has emocionado, ¿eh? Ahí con la fibra sensible. Bueno, yo creo que se ha dicho prácticamente todo. Entonces tampoco intentaré aportar algo de lo que nos haya dicho. Y bueno, es que de verdad que me emociono. Soy Esther, soy la presidenta de FAPAC, que es la Asociación de Familiares y Afectadas de Patologías del Crecimiento. ¿Qué me has tocado? Venga, va. No. Soy madre y esto es un dato que a lo mejor, por ejemplo, las personas que me han invitado a estar hoy aquí, a lo mejor no lo saben. Pues soy madre de un niño con una malaltía minoritaria y soy hija de un padre con una enfermedad minoritaria, ¿vale? Entonces, pues me ha afectado porque me ha recordado mucho a mi padre. Como madre, cuando te dan la noticia y nace tu hijo, vives un luto, ¿sí? Es una de las cosas que se ha dicho de perfil, pero no se ha profundizado, ¿no? Entonces vives un luto y a mí en ese momento de la noticia no me ofrecieron ayuda psicológica. Y sí, lo hubiera necesitado. A bocajarro, la última ecografía de
¿qué vas a ser madre? En este caso era mi segundo hijo, yo ya iba allí empoderada, ya sabía lo que iba, venga, voy de aquí y me voy. Y a bocajarro pues me dijeron que, uy, parece que el niño no viene bien, parece acondroplasia. Venga, levántese usted y vaya. Ahí sales de allí, no sabes ni lo que te han dicho, ni lo que es la acondroplasia, lo miras con el móvil y te quedas llorando en el asiento de la consulta, de fuera de la sala de espera, llorando y todo el mundo que pasa se te queda mirando. Pues a lo mejor en aquel momento, si no me lo hubieran dicho así, me lo hubieran dicho de otra forma, me hubieran ofrecido un apoyo psicológico, pues a lo mejor todo hubiera ido de otra forma. Y esto que viví yo, seguro que lo han vivido todos y cada uno de los padres que hay aquí. Dicho esto, ¿no? La infancia de mi hijo pues ha sido, entre comillas, normal. Y tan solo ha sido cuando ha llegado la época de la adolescencia o hacia los 12 años, ¿no? Que él ha necesitado realmente este apoyo y este apoyo psicológico que por suerte viene aquí a San Juan de Dios y él sí que lo ha tenido cubierto. Pero como he dicho, como presidenta de la asociación de aquí de Cataluña, muchos niños no lo tienen. Mi hijo, al principio, fuimos los padres que dijimos, uy, viene con ira, viene enfadado del colegio, ¿sí? Viene con una carga emocional muy grande que él en casa no expresa. Entonces pedimos ayuda aquí a San Juan de Dios, se le derivó al departamento de psicología y empezó allí a dar sesiones al principio más seguidas y a día de hoy, después de 2 años, más espaciadas. Y él, es curioso porque él no me pregunta, mamá, ¿cuándo tengo otorrino? Mamá, ¿cuándo tengo neurólogo? Mamá, ¿cuándo tengo trauma? Porque va a todos ellos. ¿Cuándo tengo fisio? Él solo me pregunta, mamá, ¿cuándo tengo psicólogo? Que tengo cosas que explicar. Es la única cita que le importa. Todas las otras, y esto todos, seguro que todos estamos de acuerdo, yo no hay mes que no tenga médico o semana que no tenga médico. Y a él solo le importa la del psicólogo. O sea, pero es una cosa muy importante porque es que para él es importante. Y mi hijo tiene la suerte de tener eso, pero muchos otros no la tienen. Y yo, cuando me dio la noticia, no tuve la ayuda y no se me ofreció. Me dijo, venga, usted parece que tiene acondroplasia y ahí me quedé. Y no sé qué vas a explicarte. Bueno, yo creo que me comentabas, ¿no? Que tu hijo hace varias actividades extraescolares, Sí. Tiene una red, ¿no? de apoyo. Como madre, ¿vale? Esta es mi experiencia como madre. Lo que a mi hijo no le da la sociedad, en mi caso, lo ha encontrado en el deporte. ¿Vale? Entonces, deportes hay de muchos tipos y a día de hoy hay muchas, y aquí en Cataluña también y a nivel de España también, hay muchos deportes muy adaptados, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la boccia, que puede jugar prácticamente cualquiera. No es el deporte de mi hijo, pero es para dar ejemplos de deporte, que no todos los deportes son de competición, pero lo que no la da la sociedad, se la da el deporte. El círculo de amigos, el quedar, el formar parte de un equipo donde hay otras enfermedades raras, no solo la suya, ese sentido integrado, él viaja, le ha hecho sentir uno más, ¿vale? En el colegio sí, él tiene sus amigos y tiene su entorno, pero se siente diferente, se siente raro. En cambio, practicando el deporte adaptado, pues le ha dado eso, lo que no le da la sociedad se lo da el deporte. Entonces yo os aconsejo a los padres y a los adultos también, que probéis, porque hay un antes y un después. Muy bien, muchas gracias, Esther. Bueno, hola, yo soy Ariadna y bueno, estoy aquí como familiar. Mi madre es la paciente y bueno, somos socias de AESCOP, que también están aquí 2 compañeras, Cristina y Ruth, que me hace mucha ilusión. Y bueno, yo venía con algunas ideas y ahora mismo tengo como tantas cosas en la cabeza. Pero bueno, un poco lo que ha dicho ella, me quedo con que
que puedo aportar a todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque sí que pues creo que algo que ha marcado mucho en el caso de mi madre fue como que durante 5 años estuvimos buscando un diagnóstico, como que había un pequeño, o sea, como algo, ¿no? Tienes esto, pero nadie nos dijo, es una enfermedad rara. Y en el momento que llegó ese punto, sí, no me quería emocionar, pero fue como que nadie nunca, este 70% que ha dicho antes, de nunca me lo han ofrecido, que tú también decías, ¿no? Es como, en el caso que como yo lo he vivido, no es solo que no me lo hayan ofrecido ni a mí ni a mi madre, sino que yo lo decía como, ¿podría ser posible un acompañamiento psicológico? Y la respuesta era siempre como, sí, ya veremos, ¿no? Y nunca ha llegado por parte de una sanidad pública bueno, ese acompañamiento, ¿no? Incluso en los ingresos, como sí, te enviamos a la psiquiatra para que te dé pastillas, pero mm, no un acompañamiento psicológico como tal. Entonces, bueno, ya en un momento así un poco desesperado, pues conseguimos llegar a la asociación, a SCOP, y desde allí Cristina, que te lo agradezco muchísimo, fue la que me derivó a FEDER, y allí fue como también un descubrimiento, ¿no? Porque yo siempre pensaba, no, terapia para mi madre, terapia para que ella esté mejor, para que pueda llevar mejor la enfermedad. Y fue el momento ese, ay, perdón, estoy un poco, de decir, vale, igual yo también necesito, ¿no? Y igual lo que quería aportar aquí también un poco lo que ya decía, ¿no? Que creo que para las personas que acompañamos es como muy necesario tener un acompañamiento también. Ay, perdón, no me quería emocionar. Sí, porque creo que, bueno, mi madre en este momento no está recibiendo atención psicológica porque ha sido tan largo el proceso que ella está un poco cerrada, ¿no? Como, bueno, es que lo hemos intentado, estoy en la pública, 2 visitas en un año, bueno, es como que ya está cerrada y creo que sería como tan necesario que desde el primer momento en que te diagnostican o no, pero que te dijeran, bueno, ya existe pues esta asociación o te podemos dar este recurso o mira, no tenemos ni idea de lo que tienes ni de cómo ayudarte, pero al menos podemos cuidarte, ¿no? Que tú también lo has dicho y me pareció interesante, ¿no? No podemos curar, pero podemos cuidar. Y, y no sé, a mí creo que es muy, muy importante, ¿no? Como que la familia pueda tener también este acompañamiento, porque al final es un duelo. Bueno, es que antes no sé quién lo ha dicho ya, pero bueno, y que creo que es una manera también de si yo me cuido, ¿no? Como me dice Mireia muchas veces, te tienes que cuidar tú y luego ya cuidarás, ¿no? Pero ha sido muy un aprendizaje y creo que también ayuda pues a toda la familia, ¿no? Que si yo estoy mejor, mi madre va a estar mejor, mi hermano va a estar mejor. Bueno, todo el mundo, ya no sé ni qué estoy diciendo. No, está bien. Muchas gracias, Ariana. Sí, bueno, y que creo que, bueno, a mí me costó mucho llegar a la asociación porque ni siquiera tenía en la cabeza que lo que tenía mi madre era una enfermedad rara, pero que una vez llegué allí fue como una luz a la que me agarro, ¿no? Y que tanto FEDER como ESCOP, como supongo que todas las asociaciones, son como el punto de luz que a veces me gustaría recibir desde el primer momento y por parte de la pública y no que sean como las personas, como antes nos comentaba ella, fuera, ¿no? Como me dejó la vida por esto y es como ojalá no tuviéramos que llegar a esos puntos. Yes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las tres. Sé que no es fácil, así que os lo agradezco un montón. Y bueno, yo creo que refuerza, ¿no? la necesidad detectada a través del estudio y bueno, pone deberes, ¿no? Pone deberes pues a los distintos agentes, ¿no? que tienen que ver y que influyen en las políticas. Así que bueno, recogemos todo esto. También aprovecho, ¿no? para recordaros que recogemos también todas las necesidades que vosotros podáis pensar, ¿no? que son necesarias de cubrir o de estudiar. Podéis anotarlo en el post-it y luego lo engancháis ahí fuera en el muro. Y bueno, pues yo creo que lo dejaremos aquí. Perfecto. Contaré con vosotras a lo mejor en algún momento. Esther. Dispuesta. En fin, pues muchas gracias. Vamos a dar paso de ahora a Antonio. Begoña. Gracias. Eso es Ariana. Y ahora vamos ya a cerrar el acto.
Gracias. Bueno, la verdad que emocionante. Felicidades a las tres por la valentía. Yo soy una persona que me emociona muy rápido y sé lo difícil que es salir aquí a contar tu caso porque realmente es difícil que no te venza las emociones, ¿eh? Emocionantísimo, la verdad. Gracias. Gracias y es la realidad que vivimos, ¿no? Me he quedado con varias cosas, me ha faltado bolígrafo, no me he traído y no me podía apuntar todas las cosas que se me venían a la cabeza. No, ahora ya no, era antes. Pero varias cosas del estudio, ¿no? Que ha ido comentando Laura. Muy importante, me he quedado con la imagen de ese porcentaje que era un 70% de los que no recibían terapia, el 70% no se lo recomendaban. Creo que era 70 y un 10% por tema económico, ¿no? Y ahora me vería la pregunta, si de ese 70% que no se lo recomiendan, si fuera público, seguramente se lo recomendarían a muchos, si estuviera cubierto por la sanidad pública, porque ya el médico, claro, dice, le voy a recomendar algo que yo no esté seguro si tal, pero es que además se lo va a tener que pagar, pues como que como médico te cuesta recomendar algo que te tiene que pagarte por sí mismo, ¿no? Pues seguramente aumentaría bastante el porcentaje si estuviera cubierto o disminuiría el porcentaje de a los que no se lo recomiendan, ¿no? Seguramente por una parte pasaría esto, ¿no? Luego a ver si no me acuerdo, si no me olvido de todo, me queda de varias cosas y la memoria ya uno tiene una edad, ¿no? Pero varios detalles de este estilo, ¿no? De cómo es la necesidad de que esto esté cubierto por la sanidad pública. Es que es fundamental, ¿no? Es que es algo de base que nos preguntamos, es ¿cómo puede ser que esto no esté cubierto? O sea, que para un gelocatil, un paracetamol, si te lo recetan y te lo cubre la sanidad pública, pero el tratamiento psicológico es tan importante o más, no lo sea, ¿no? Y te lo tengas que costear, ¿no? Muchas veces las asociaciones hacemos un poco este papel de apoyo psicológico. Lo habéis comentado, ¿no? Es que, claro, llegas a la asociación y te ayudas porque momentos como este, poder venir, contarlo, explicarlo, eso ya es una parte de un tratamiento, ¿no? A veces hacemos ese papel entre nosotros sin tener la técnica, sin tener el conocimiento de profesional, ¿no? Para hacerlo, pero hacemos un poquito ese papel de apoyarnos, de dar ese papel. Y muchas veces también el trabajando, pensé que lo ibas a decir Beatriz, ¿no? Porque el trabajando para otros te acabas ayudando a ti mismo. Eso es una cosa que yo he descubierto porque con la práctica, con el día a día, pues te acabas dando cuenta que le das un sentido, le das un propósito, eso te acaba ayudando y dices, bueno, te olvidas un poco de lo tuyo porque conoces a muchas otras personas que están a veces en peor situación, o igual, o mejor, es lo mismo, ¿no? Pero que te acabas viendo la necesidad de todo esto, ¿no? Y yo creo que eso es un papel fundamental que hacemos las asociaciones y creo que hay que ponerlo en valor. Y bueno, todos los que estáis aquí seguro que lo tenéis clarísimo, pero bueno, nada más que nada por contextualizarlo, ¿no? Y por otra parte también ahora me quedaré en blanco. Nada, simplemente la importancia, ¿no? de este tipo de encuestas, de ese tipo de trabajos, de ese tipo de informes, ¿no? A veces yo creo que nos pasa a todos. Recibimos tantas cantidad de encuestas muchas veces que decimos una más, ¿no? Los pacientes en enfermedades raras, bueno, los pacientes en general, pero en enfermedades raras, lo que queremos es que se nos dé un tratamiento, que nos aparezca algo, un remedio que nos cambie la situación, ¿no? Y eso pues no llega nunca y queremos que las cosas vayan rápido. Y rellenamos muchas encuestas, muchos estudios de ese estilo. Y a veces yo creo que nos pasa todo. Dice, y esto a mí directamente, ¿en qué me va a ayudar? ¿No? Pensamos en la parte práctica, porque claro, al final lo que queremos es que, oye, yo quiero que me solucione el problema y ya, no quiero estar aquí esperando. Pero creo que es importante, creo que es muy importante. Y un estudio como este, al final, nos da herramientas. Desde FEDE, este tipo de estudios lo usamos para hacer incidencia política, para poder ir después al ministerio, a la cartera. Yo personalmente me reúno cada 2 meses, si nos reunimos con la subdirección de la cartera básica. Y le llevamos a todo este tipo de temas, se los sacamos y le llevamos a esos estudios y reivindicamos estas cosas. Y muchísimo más lento de lo que quisiéramos todos, que eso no hay duda, muchísimo más lento, pero algunas cosas van cambiando. Algunas cositas conseguimos que cambien, ¿no? Este año pasado aparecieron 2 FESURES que no había. Y bueno, pues esto fue un trabajo de 4 o 5 años desde FEDE reclamando reunión tras reunión, oye, esto, tal, llevando trabajo de los especialistas, de las asociaciones, y al final se consiguen pequeñas cosas, ya os digo, muchísimo más lento de lo que quisiéramos todos. Pero es importante ese tipo de estudios para poder llevar datos y demostrarlo. Si no los tenemos, cada uno nos lo quedamos, pues claro, es difícil poder sacar la realidad, porque como decimos, cada uno de nosotros somos minoritarios, entonces es muy complicado si no unimos todas las necesidades y las hacemos globales, ¿no? Y había otra cosa más que quería contar y ya se me ha olvidado. Igual está en mi lista, pero que bueno, yo tenía boli. Exacto. Gracias. Muchas gracias. De mi parte, hacer un pequeño resumen, ¿no? De aquellos puntos que yo creo que es relevante destacar.
por supuesto va a haber un informe, se va a hacer, ¿no?, todo este trabajo de incidencia política y social. Yo creo que también hay una parte, ¿no?, de trabajo a nivel de la sociedad que es importante. Yo creo que es relevante destacar el concepto de salud como algo integral, o sea, no solo es la dimensión biológica, que muchas veces es lo que priorizamos, y creo que todos, ¿no?, conocemos la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es, ¿no?, la dimensión biológica, la social y la psicológica. Y muchas veces, ¿no?, esta parte que tanto afecta a todo lo demás es a veces la más descuidada. Yo creo que tenemos que trabajar también, ¿no?, desde, y en este caso ya hablo, ¿no?, desde el ámbito de las instituciones sanitarias, en ofrecer estos modelos, porque bueno, sabemos que la salud tiene estas tres dimensiones, lo llevamos a la práctica y tenemos que contaminar en sentido positivo el sistema para cuidar a las personas lo mejor posible, sobre todo y más cuando no las podemos curar. Otro aspecto a destacar, y yo creo que muchas veces no es reconocido, es el rol de las asociaciones de pacientes. Estáis cubriendo muchas áreas que no cubre el sistema. Muchas veces también sin recursos, porque el sistema tampoco aporta recursos a las organizaciones de pacientes. Y yo creo que estáis, ¿no?, supliendo algo que no tocaría, pero que estáis mirando, ¿no?, la manera de poderlo hacer. Organizaciones pequeñas, medianas, grandes, la federación, ¿no?, que hemos tenido esta tarde a Mireia. Y yo creo que esto es muy importante de ponerlo en valor, porque a veces, y esto lo hemos visto en el estudio, que cuando accedes, y creo que lo dije al principio de la sesión, es como un tratamiento temporal. Y este acompañamiento y esta dimensión de la enfermedad es que nos acompaña desde que se nos diagnostica y a lo largo de nuestra vida, con diferentes necesidades, diferentes tipos de terapia, pero tenemos que tener, ¿no?, ese concepto de que forma parte de la enfermedad, el cuidado de las personas y su calidad de vida, y que le tenemos que dar respuesta en la medida y en el método que ello requiera. Evidentemente siempre nos alerta cuando, ¿no?, analizamos los tiempos de espera. Hay cosas que no pueden esperar y la salud es una de ellas. Y no solo a nivel de diagnóstico, la parte emocional, ¿no?, también desencadena otras sintomatologías y otros aspectos relacionados como con la vivencia de la enfermedad, ¿no? Decíamos que solo un 35% de las necesidades de atención psicológica cubría la sanidad pública. Esto es muy relevante. Quiere decir que tenemos un 65% que tienen, ¿no?, que afrontar las personas, a veces también con limitaciones económicas, porque hay personas que están pagando por vía privada estos servicios y no realmente, ¿no?, con medios muy limitados, y después con el rol de las organizaciones. La parte de los niños, ¿no?, que tenemos una muestra pequeña, pero bueno, está claro que el acompañamiento de los niños es desde el primer momento, y también de las mamás. Estamos hablando de enfermedades minoritarias, la gran mayoría de ellas genéticas, que en muchos casos, aunque no tengamos diagnóstico, sabemos desde el momento del nacimiento que estos niños, estas niñas, tienen, ¿no?, alguna afectación en su salud. Por tanto, aquí también hay una parte, ¿no?, importante a trabajar, porque lo natural es que nazca un niño, que nazca sano, y que a partir de aquí pues siga, ¿no?, su seguimiento con el pediatra de forma ordinaria. Pero aquí hay que trabajar tanto con la mamá como con el niño. Y ya para finalizar, simplemente dar las gracias, y digo simplemente entre comillas, porque para nosotros os tenemos que agradecer mucho, no solo a las personas que estáis aquí, a las casi 800 personas que han dado respuesta al cuestionario, al equipo de investigadores encabezado por Laura González y todo el equipo de salud mental de aquí del Hospital de Sant Joan de Déu, que desde el primer momento, ¿no?, que nos acercamos y les solicitamos, ¿no?, queremos tirar adelante este estudio, han trabajado a horas intempestivas, reuniones, revisiones, dándole difusión, y yo creo que esto no es un revulsivo para seguir trabajando. Tenemos una foto y con esta foto tenemos que pasar a la acción, y por supuesto a FEDER, ¿vale?, nuestro compañero de viaje de este proyecto, del proyecto que antes anticipábamos también de fisioterapia, y ojalá de muchos otros más. Al final esto no es algo que cambiemos de forma independiente. Las asociaciones, los centros de salud, la administración pública, tiene que ser algo compartido. Yo creo que este es un ejemplo, ¿no?, muy digno de que juntos podemos analizar una situación, y ahora tenemos que hacer, ¿no?, dar un paso a la acción para, en la medida de lo posible, ponerla en evidencia científica, basada en datos, para que se tomen, ¿no?, las medidas que se puedan. Sabemos que los cambios, como decía Antonio, no son de hoy para mañana, pero que si no se pican las puertas adecuadas, muchas veces, ¿no?, lo que no se dice, pero digo yo, no se oye. Entonces, yo creo que hoy ha sido el día de poder decir las cosas y a partir de qué puntos trabajar para mejorar un poquito más esta situación que, ¿no?,
¿cómo se dice malauradamente? Ahora me sale en castellano. Desgraciadamente no es quizás la que hubiéramos preferido ver. Muchísimas gracias. Gracias.